Buenas tardes. Una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia para compartir y también poder interpretar su palabra santa. Porque la palabra de Dios es bendita, es santa, es sagrada y tenemos que leerla y poderla interpretar de acuerdo a la voluntad de la palabra escrita. En este momento vamos a charlar de algo que Dios le dejó al ser humano. Dios al ser humano le dejó dos cosas para que el ser humano elija. Es una decisión personal que le deja a Dios para que el ser humano decida qué elige. Y para eso vamos a ir a la primera cita bíblica, a Deuteronomios, el capítulo 11, del verso 26 al 28. Esto es lo que Dios deja para los seres humanos y está en cada uno de nosotros la elección de elegir. ¿Qué dice el verso 26? Dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dos cosas nos deja Dios. Y nos explica, si optamos, si queremos la bendición de Dios, nos explica el verso 27, ¿qué tenemos que hacer para pretender o adquirir la bendición de Dios? Y dice el verso 27, la bendición si oís los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Si oís, ¿qué quiere decir eso? Si oís y obedecéis a los mandamientos de Dios, vamos a tener bendición de parte de Dios. Qué importante, qué necesario que son los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice el verso 28? Y la maldición, si no oís los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Miren qué claro, o miremos qué claro que son los versos, la palabra de Dios. Bendición de Dios si oímos y guardamos los mandamientos de Dios. Y si no, maldición. Dos pagos, bendición o maldición. Y eso está en cada uno de nosotros. Y para mirar una cita bíblica más, vamos a ver en Deuteronomios, el capítulo 30 de Deuteronomios, y vamos a leer el verso 11. También hablando de los mandamientos de Dios, ¿cómo son? Dice el verso 11, porque este mandamiento que yo ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No dice que sean fáciles. No dice que son facilitos de obedecer a los mandamientos de Dios. Dice, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Y nos vamos a saltar en el mismo capítulo, pero vamos a saltarnos al verso 14 y 15. Miren cómo nos habla Dios y cómo nos compromete Dios. El verso 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué cosa? Para que la cumplas. Miren dónde está la palabra de Dios en nosotros. En nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Con qué fin? Para que la cumplamos, porque esa es la voluntad de Dios. Que cumplamos la palabra de Dios o los mandamientos de Dios. El verso 15 dice, mira,
yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Otra vez, nos aclara que tenemos dos cosas: la vida y el bien, la muerte y el mal. Está la bendición y la maldición de parte de Dios. Está en cada uno de nosotros escoger. Ahora nos vamos a saltar al verso 19. La palabra de Dios es muy linda, es muy clara y es bendición, y también es un compromiso para cada uno de nosotros. Miren cómo nos aclara Dios en el verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Mire los testigos que coloca Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Hay testigos de Dios. ¿Y qué más dice? La bendición y la maldición. Dos cosas hay: bendición y maldición de parte de Dios. Ahora, ¿quién nos recomienda a Dios? ¿Qué nos sugiere? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Para que viva el matrimonio y su familia y su descendencia. Porque Dios quiere la bendición para todo ser humano. Algo muy lindo, algo hermoso también que estableció Dios es la familia. El matrimonio lo estableció Dios. Por eso que Dios quiere la bendición para todas las personas, para toda la familia. Por eso, como sugerencia o recomendación, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia o tu familia. Es el consejo, la voluntad de Dios, que ojalá que todos los seres humanos obtengamos su bendición, la bendición que ofrece Dios. Ahora vamos a ver versos muy claros, muy conocidos por todos los lectores bíblicos. Vamos a ir al libro de Mateos, porque a veces se interpreta o se entiende que con la venida del Señor Jesús y su muerte, los mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz, que no hay que guardar mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Como sugerencia, como recomendación, ¿a quién tenemos que hacerle caso? No es a los hombres, sino a lo que dice la santa palabra de Dios. Ahora vamos a ver si será que con la muerte del Señor Jesús, los mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz. Vamos a ver en Mateo 5, el verso 17 y 18. Dice el verso 17. Esto lo dijo el mismo Señor Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué nos pide el Señor Jesús? No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas de Dios, a los dichos de los profetas. ¿Qué más dice el verso? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso hizo el Señor Jesús. Él también vino a cumplir los mandamientos de Dios. Y dice, Él no vino para abrogar la ley o los profetas.
¿Y qué significa la palabra abrogar? Según el diccionario dice abolir, revocar una ley. Por eso que el Señor Jesús no vino a revocar los mandamientos de Dios, sino a cumplir. ¿Qué más dice el verso 18? Para que veamos con la claridad que nos habla el Señor Jesús sobre sus mandamientos. Miremos el verso 18 por si pensamos, por eso dice el Señor Jesús, no piensen que he venido a abrogar la ley o a los profetas. ¿Y qué más dice el verso 18? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que pasen o se termine el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya realizado. Acá están como ejemplos hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo. De ningún modo, miren, ¿y qué es una tilde? Un acento. El Señor Jesús dijo, se va a terminar el cielo, la tierra, pero ni una tilde o ningún acento de la ley de Dios se va a terminar. Para que veamos que ese ofrecimiento que hacía Dios allá, bendición y maldición, era muy necesario obedecer a los mandamientos de Dios, como comenzamos a leer. Ahora vamos a ver otra cita bíblica más. En Primera de Juan, vamos a leer el capítulo 3, el verso 4. Dice el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley o los mandamientos de Dios. ¿Qué más dice el verso? Pues el pecado es infracción a la ley o a los mandamientos. Infracción o transgresión a los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Por eso que nosotros, para librarnos, salir del pecado, tenemos que estudiar, entender la ley, los mandamientos de Dios. O si no, ¿cómo sabríamos que es pecado si no estuviese los mandamientos? Si dice pecado es infracción a la ley de Dios. Ahora el mismo capítulo y el verso 24, miren lo que dijo o enseñó el Señor Jesús. Primera de Juan 3, el verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Cómo podemos pensar o imaginar que con la muerte del Señor Jesús los mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz? Si acá casi en lo último de la Biblia nos dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Y qué más dice el verso? Y Dios en él. Y dice, y en esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir yo soy una persona que tengo el Espíritu de Dios en mi corazón? Y estoy diciendo que los mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz. Si dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
Por eso es necesario para para la bendición que ofrece Dios, para la bendición de las almas, es necesario que guardemos los mandamientos de Dios. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no hay contradicción. La doctrina de Dios o el Evangelio de Dios comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Dijo el apóstol Pablo que las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora vamos a ver en Eclesiastés el capítulo 12, el verso 13 y 14. Y acá la palabra de Dios en la Biblia dice, el deber supremo del hombre. ¿Qué significa supremo? Dice altísimo, máximo, que no existe superior en su línea o clase. No hay algo más importante, más grande que esto que dice acá la palabra de Dios. Eso es supremo, que no existe nada más importante que esto. Dice Eclesiastés 12, el verso 13. La conclusión de todo el discurso oído es esta. Miren cómo se resume en la Biblia. La conclusión de todo el discurso hablando de la Biblia, de las Escrituras. ¿Qué más dice? Oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar su mandamiento, dice, porque esto es el todo o lo más importante para los hombres. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y qué más dice el verso 14? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Vemos que en muchas partes, en muchos versículos bíblicos aparece el juicio de Dios. Y nos está diciendo que como cosa principal o suprema hay que guardar los mandamientos de Dios porque eso es el todo del hombre. Más adelante vamos a ver por qué es tan necesario o tan importante que guardemos los mandamientos de Dios. Vamos a ir a otra cita bíblica más. En Mateo, como siempre decimos que en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, no hay contradicción. Por ahí capaz que hay una mala interpretación nuestra, pero no quiere decir que en la Santa Biblia o en la Santa Palabra haya contradicción. Acá le hacen una pregunta al Señor Jesús y es una pregunta tan importante, tan necesaria, que sería bueno que nosotros también nos hiciéramos esta pregunta. Y acá vemos que le hacen la pregunta y el Señor Jesús da la respuesta. Dice Mateo 19, el verso 16 y 17. Entonces se le acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Miren qué hermosa pregunta que le hacen al Señor Jesús. Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Y él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Miren qué clara
es la respuesta del Señor Jesús. Si quieres entrar en la vida eterna, ¿cuál fue la respuesta? Guarda los mandamientos de Dios. Por eso, qué necesario o qué importante es que guardemos los mandamientos de Dios. Porque el Señor Jesús dijo la respuesta de él: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos decir o imaginar que con la muerte del Señor Jesús los mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz? Es muy clara la palabra de Dios. Es bueno que cada uno la estudie para beneficio de cada uno de nosotros. Hay que estudiar la palabra de Dios. Ahora vamos a ir al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles o de las naciones. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 2. Vamos a leer del verso 11 al 13. También este capítulo 2 habla del juicio que le va a hacer Dios a las personas. Y dice el verso 11: porque ante Dios no hay acepción de personas. No hay diferencia de persona en este juicio. ¿Qué más dice el verso 12? Porque todos los que han pecado sin ley, sin importarle la ley o los mandamientos de Dios, dice, porque todos los que han pecado sin ley también perecerán. Miren, si uno peca sin preocuparnos en obedecer a los mandamientos o a la ley de Dios, sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. En ese juicio que va a realizar el Señor Jesús, una de las cosas fundamentales que van a aplicar para ese juicio son los mandamientos de Dios. Por la ley serán juzgados. Como hoy, cuando una persona roba o mata, ¿qué aplican las autoridades, como los jueces, los abogados? ¿Qué aplican para darle una sentencia o una condena? La ley divina, la ley de Dios. Es Dios el que dice: no mates, no robes, no digas falso testimonio. Vemos que esa ley está en pie, por eso que hoy para la persona que comete un delito, ¿quién lo juzga? ¿Quién lo condena? La ley de Dios. El verso 13. El verso 13, porque eso es lo que a veces se escucha, que se dice que los mandamientos de Dios ya no es necesario guardarlos hoy por hoy. Esas son cosas que dicen los hombres, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. ¿Dónde van a ser justificados los que cumplen con los mandamientos de Dios? En el juicio de Dios que va a realizar el Señor Jesús. Nos vamos a saltar al verso 16. ¿Qué se va a usar? ¿Qué se va a utilizar en el juicio de Dios que va a realizar el Señor Jesús? Dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, ¿qué significa evangelio? Enseñanza. La enseñanza, lo que enseñó Dios y el Señor Jesús. Conforme al evangelio, conforme a la palabra escrita en la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, con eso vamos a ser juzgados todas las personas del mundo.
¿cómo no va a ser importante, necesario que obedezcamos a los mandamientos de Dios? Si dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios en ese juicio, sino los cumplidores de la ley van a ser justificados o aprobados en ese juicio. Que Dios nos dé sabiduría, inteligencia para el interés de estudiar la palabra de Dios y que nos dé sabiduría para comprender. Vamos a ir a otra cita bíblica más. En Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 1, se refiere a que Jesucristo es el abogado, el que aboga por los pecados de las personas. Dice el capítulo 2 de Primera de Juan, el verso 1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Y qué es pecado? Transgredir los mandamientos de Dios. Dice, para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor Jesús es abogado por los que cometen pecado, a Jesucristo el justo. Y nos vamos a saltar al verso 3, del verso 3 al 5. Miremos qué clara que es la palabra de Dios. Porque podemos decir, yo conozco a Dios, conozco al Señor Jesús, tengo a Jesús en mi corazón, tengo a Dios en el corazón, tengo el Espíritu de Jesús en mi corazón, tengo el Espíritu de Dios también en mi corazón. Eso podemos decir. Pero ¿qué nos dice el verso 3? Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. En esto conocemos que hemos llegado a conocerle. ¿En qué cosa? Si es verdad que conocemos al Señor Jesús. Si guardamos sus mandamientos. Esa es la prueba de que una persona conoce a Dios y al Señor Jesús si guarda sus mandamientos. Esto lo dice la santa palabra de Dios que está escrita en la Biblia. El verso 4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Esto lo dice la palabra de Dios. Si una persona dice, yo he llegado a conocer a Dios, he conocido al Señor Jesús, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Miren, si una persona dice, yo tengo a Jesús en mi corazón y no guardo los mandamientos de Dios, dice, esa persona es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. ¿Qué más dice el verso 5? Lo claro que son los versos de Dios, dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda, el que obedece a los mandamientos de Dios. En este el amor de Dios se ha perfeccionado y en esto conocemos que estamos en Él, siempre y cuando obedezcamos a la palabra y a los mandamientos de Dios. Pero si no guardo los mandamientos de Dios, ¿cómo podemos
garantizar o asegurar que estamos en el Señor Jesús. Es muy clara la palabra de Dios. Por eso, qué necesario que es obedecer a los santos mandamientos de Dios. Vamos a mirar otra cita bíblica más en Apocalipsis, casi en lo último de la Biblia. Dice Apocalipsis el capítulo 12, y vamos a leer el verso 12. Miren lo que decían los ángeles de Dios en el cielo, en el verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Eso fue cuando ya no se le permitió más a Satanás estar en el cielo. Alegraos cielo y los que moráis en ellos. ¿Y qué más dice el verso 12? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor. El diablo bajó con gran furia, que ya no lo dejaron, no le permitieron más subir al cielo, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Tiempo para qué tenía poco tiempo Satanás? Para engañar, para confundir a la gente. Ahora vamos a ver contra quién traía furia, con quién venía enojado a hacer la guerra. Vamos a saltarnos al verso 17 del mismo capítulo 12. Dice, entonces el dragón, o Satanás, se enfureció contra la mujer. O sea que este diablo viene furioso contra la mujer. ¿Y a qué representa la mujer en la Biblia? A una iglesia. Se enfureció contra la mujer o contra la iglesia. A ver, vamos a ver contra cuál es la iglesia que viene furioso Satanás. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Vino furioso y a hacerle una guerra a esta iglesia y al resto de la descendencia de ella. Ahora, ¿cuál es esa mujer? ¿Qué más dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Miren si pensamos que con la muerte del Señor Jesús los mandamientos de Dios quedaron clavados en la cruz. Si el trabajo de Satanás hoy es guerrear, luchar contra la iglesia que guardan los mandamientos de Dios. O si no, no tendría trabajo Satanás. La verdad que la palabra de Dios es muy clara para poderla entender. Y vamos a mirar una cita bíblica más en San Juan, el capítulo 14, el verso 21 de San Juan. Dice el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor Jesús. Miren con la claridad que nos habla la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él, dice el verso. Miren si decimos que los mandamientos de Dios ya no hay que obedecerlos más. El que me ama guardará mis mandamientos, dijo el Señor Jesús. Ahora nos vamos a saltar al verso 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
guardará mi palabra o mis mandamientos. El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre le amará e iremos a él y haremos morada con él. El que guarda los mandamientos de Dios, a esas personas se refiere el Señor Jesús. El verso 24. El que no me ama, mire cómo se demuestra quién ama al Señor Jesús y quién no lo ama. Dice el verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso que todo lo que habló y enseñó el Señor Jesús fue lo que le autorizó Dios, su Padre, que enseñara. No son mandamientos particulares del Señor Jesús. Son los 10 mandamientos, esos que están allá en el Éxodo, el capítulo 20, del verso 1 al 17. Son 10 mandamientos. En cualquier momento vamos a compartir, sería bueno ir analizando mandamiento por mandamiento, esos 10 que dio Dios. Y vamos a ver la última cita bíblica en Marcos, el capítulo 12 de Marcos. ¿Por qué es tan necesario guardar los mandamientos de Dios? ¿Por qué Satanás está ese opositor o contradictor a Dios? ¿Por qué le está haciendo la guerra o está en guerra con las personas que guardan los mandamientos de Dios? ¿Por qué está furioso Satanás? ¿Por qué le hace la guerra a las personas que obedecen a los mandamientos de Dios? Acá vamos a ver en el capítulo 12 de Marcos, el verso 30 y el verso 31. Vamos a ver el verso 28, para que sea más claro, dice una pregunta que le hacen al Señor Jesús. Se le acercó uno de los escribas que le había oído discutir y comprendiendo que le había contestado bien, le preguntó. Miren la pregunta que le hace este escriba al Señor Jesús. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿O el primero de todos? Miren la pregunta. Por eso que es necesario guardar a los mandamientos por la misma respuesta que da el Señor Jesús. Y vamos a leer del verso 30. ¿Qué le respondió Jesús? Vamos a leer del verso 29 al 31 para que se comprenda más. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es un solo Señor. Que nos quede claro que Dios es un solo ser, el Padre. ¿Y qué más dice el verso 30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y acá nos resalta entre paréntesis, dice, este es el principal mandamientos. Por eso que los mandamientos de Dios son 10. Y los primeros 4 mandamientos son obediencia para Dios. Los primeros 4 mandamientos son obediencia en especial para Dios. Y los otros 6 para el prójimo. ¿Qué más dice el verso 31? El verso 31 dice, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay
otro mandamiento mayor que estos. Los 10 mandamientos de Dios están resumidos en 2. Los primeros 4 son para obediencia a Dios y los otros 6 por amor al prójimo. Por eso que este opositor, este Satanás, está enojado, está furioso con las personas que guardan los mandamientos de Dios, porque cumpliendo con los mandamientos de Dios, la persona que los hace y los cumple está bien con Dios en primer lugar y también con el prójimo. Por eso que se resumen, los 10 mandamientos se resumen en 2. El amor a Dios y el amor al prójimo. Mi deseo es que Dios nos bendiga y nos volvemos a ver en cualquier otro momento. Gracias por la atención.